una gran cantidad de estudios que demuestran que si no dormimos bien, nos vamos a enfermar con mayor facilidad. Dormir no es perder el tiempo, dormir no es de flojos. Entonces, seguramente alguna vez te has tomado una siesta y te despiertas con dificultad, más cansado que antes de acostarte. Pensamos que así es esto, ¿no? La vida es así, levantarse cansado, luchar contra no quedarnos dormidos. O sea, de repente pensamos que eso es normal. Ahora sabemos, por ejemplo, que podemos permanecer más tiempo sin comer que sin dormir. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hambre Cognitiva. Ya saben, el podcast donde aprenden algo nuevo cada día. El día de hoy estamos con una invitadaza. La verdad es que estoy súper emocionado y a la vez nervioso porque pues es alguien muy preparado. Si tú alguna vez te has preguntado cosas acerca del sueño, por qué dormimos, todo esto, todos los trastornos del sueño, cositas de esas, pues la verdad es que va a ser algo muy interesante para ti. Y pues bueno, sin nada más que decir, empecemos con este episodio. Bienvenida, doctora Joali Arana Lechuga. Ella es licenciada en psicología por la UNAM. Tiene un máster en medicina y fisiología del sueño por la Universidad de Pablo de Olavides, si no mal recuerdo, en Sevilla, ¿verdad? Así es. Otro máster en microbiota humana, igual en España. Y bueno, tengo entendido que tiene también diplomados en lo que es polisomnografía, que bueno, ahorita más adelante nos va a explicar esos términos que son un poquito técnicos, pero sí, pues todas las credenciales acerca del sueño para que ustedes tengan súper confianza de que están con alguien experto en todos estos temas. Así que bueno, pues bienvenida sea usted, doctora Joali Arana. Aquí a Hambre Cognitiva. Hola, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Oye, que de hecho tenía una duda, porque nunca había escuchado ni siquiera el nombre y ni siquiera el apellido. ¿Sí es mexicano? O sea, ¿usted sí es mexicana, completamente mexicano, o tiene a lo mejor No, descendencia de otro? 100% y orgullosamente Sí. mexicana. Sí, de hecho el nombre Yoali es bastante mexicano, tiene un origen ¿Ah, sí? náhuatl. Y Ok. curiosamente, el origen, o sea, la palabra Yoali viene del náhuatl y significa noche. Entonces, bueno, Oh, de dedicarme al sueño, cuando la gente sí. escuchaba que si Yoali significaba noche, como que pensaban y decían así como, pues ya estaba, desde tu nacimiento te asignaron que te ibas a dedicar a esto del sueño. Sí. Oiga, sí, ¿verdad? Quizá fue eso. Desde ahí venía la vocación. Es, Súper bien. Bueno, pues bueno, para entrar en detalle y sobre todo este tema del sueño, ¿qué importancia tiene en la vida de un humano y por qué necesitamos dormir? claro, pues mira, está bien padre empezar con este tema, porque de hecho el sueño es indispensable para la vida. O sea, no podríamos concebir la vida si no dormimos adecuadamente, ¿no? De hecho, pues te he de decir que hace varias décadas que se hacían experimentos en donde se privaba de sueño a ratas particularmente, pues se daban cuenta que después de un par de semanas de privación total de sueño, e inclusive menos, la ratita, aunque posteriormente la dejaran dormir, digamos como la rehabilitaran y la dejaran ya de molestar para que no duerma, de cualquier modo Mm. moría, ¿no? Es decir, con un par de semanas de no dormir, la ratita pues ya estaba destinada a la muerte, aun cuando se le dejara dormir en determinado momento. Entonces, bueno, estos experimentos que por supuesto ya no se hacen, ya ni siquiera están permitidos, pues nos hablaban de que el sueño tenía alguna función que era indispensable para que alguien pudiera mantenerse con vida. Ahora sabemos, por ejemplo, que podemos permanecer más tiempo sin comer que sin dormir. O sea, podemos permanecer vivos más días consecutivos sin comer que sin dormir. Y esto Ok. pues nos habla de la importancia del sueño definitivamente, ¿no? Otro punto bien relevante es la tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidos. Entonces, si no fuera algo tan necesario y tan importante para nuestra salud, el sueño, pues creo que a lo largo de la evolución no hubiéramos
dedicado tanto tiempo a una actividad que además nos pone en riesgo. O sea, piensen en la evolución y piensen en el hombre primitivo, en donde pues dormir era pues ponerse en riesgo, ¿no? Era poder morir si llegaba algún depredador. Entonces, imaginen lo importante que es para el cuerpo, para el cerebro, el sueño, que inclusive nos poníamos en riesgo a que algún depredador llegara y a ti nos atacara por dormir, ¿no? Entonces, si empezamos como a hilar todas estas ideas, pues nos daremos cuenta que en realidad dormir no es perder el tiempo, dormir no es de flojos, ¿no? Y empezaremos a valorar y a pensar pues mejor ya dejo de desvelarme, al menos voluntariamente, para dormir, ¿no? Y bueno, contestando tu segunda pregunta de para qué sirve el sueño, pues yo creo que esto cualquiera de nosotros puede dar una opinión al respecto, porque todos dormimos y también todos nos hemos desvelado, entonces todos podemos decir, pues mira, yo sin ser experto en sueño, te he de decir que el sueño definitivamente sirve para que estés descansado, para que estés de buen humor, para que estés funcional. Y la realidad es que todas esas respuestas son absolutamente ciertas y válidas, ¿no? ¿Para qué sirve el sueño? Bueno, pues el sueño sirve para un montón de cosas en el organismo. Desde procesos endocrinos, por ejemplo, si no dormimos adecuadamente, algunas de las hormonas que se liberan en nuestro cuerpo no se liberan adecuadamente, ¿no? Inclusive, por ejemplo, la síntesis de algunas hormonas no se genera en la cantidad de que se debería de liberar o en el momento en que se debería de liberar. Y esto, por supuesto, va a tener una repercusión en todas las funciones de nuestro organismo, ¿no? Si estamos, por ejemplo, hablando de hormonas que tienen que ver con el crecimiento, pues va a afectar el crecimiento. Hormonas que tienen que ver con la regulación del apetito, ¿no? Pues va a afectar la regulación del apetito. O hormonas que tienen que ver con el mantenimiento de niveles adecuados de glucosa en sangre, pues entonces, claro, pues se va a afectar eso. Entonces, imagínense ustedes todos los procesos del organismo que se llevan a cabo a través de hormonas, bueno, pues se van a ver afectados si no dormimos adecuadamente. Pero además, bueno, además de eso, una de las funciones que también se ha estudiado mucho en relación al sueño tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Este sistema que seguramente todos han escuchado, que son nuestras defensas, ¿no? Estas defensas que van a evitar que una posible bacteria, virus, etcétera, hongo, pueda entrar a nuestro cuerpo y pueda generar algún proceso inflamatorio, alguna enfermedad. Entonces, sabemos que mientras estamos dormidos se regula el sistema inmunológico. Y si no dormimos suficiente tiempo, entonces nuestro sistema inmunológico se va a ver afectado. De entrada vamos a presentar un proceso inflamatorio de bajo grado, como si estuviéramos enfermos y nuestro cuerpo estuviera como respondiendo a una enfermedad particular, ¿no? Pero además, pues hay una gran cantidad de estudios que demuestran que si no dormimos bien, nos vamos a enfermar con mayor facilidad de muchas enfermedades. Las enfermedades que ya tenemos se van a hacer mucho más graves y vamos a responder menos a los tratamientos. Y no solo eso, ahora que estamos con el tema de vacunas, pues si no duermo suficiente, mi sistema inmunológico no va a ser capaz de desarrollar suficientes anticuerpos ante alguna vacuna a la que se ha expuesto, ¿no? Esto se ha demostrado, por ejemplo, con Okay. hepatitis y con influenza. Un grupo de sujetos que han dormido menos de 7 horas en promedio por noche, lo vacunan, y otro grupo en donde sí han dormido más de 7 horas, y pues se dan cuenta que aquellos que han dormido suficientes horas sí logran desarrollar suficientes anticuerpos para estar verdaderamente protegidos contra la enfermedad, a diferencia de los que no duermen bien. Así de grave y de importante es sobre el sistema inmunológico. Por supuesto, te puedo seguir hablando una hora de todo lo que pasa cuando no dormimos bien, ¿no? Nuestro sistema, nuestro estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Estamos irritables, estamos intolerantes, nos desesperamos con más facilidad, nos tendemos a deprimir. Si esta restricción de sueño se hace más crónica, es decir, si dejamos de dormir o dormimos poco durante varios días consecutivos, pues los síntomas al estado de ánimo se hacen mucho más graves, ¿no? Haciéndonos más vulnerables a desarrollar problemas psiquiátricos como ansiedad o como depresión. Y finalmente, como para no irnos toda la hora, hora y media del programa hablando de los efectos de la restricción de sueño,
Toda la parte cognitiva también es súper importante. Entonces, tú lo dijiste muy bien, los jóvenes se desvelan y los jóvenes son los que están estudiando, los que están aprendiendo. Digo, todos lo hacemos, por supuesto, pero particularmente los jóvenes que están en la edad escolar, pues requieren dormir suficientes horas. Todas las funciones ejecutivas se ven afectadas cuando no dormimos bien. Entonces, por ejemplo, hay estudios que demuestran que la atención, la memoria, la resolución de problemas, lógica matemática, la creatividad, en fin, ¿no? O sea, una gran cantidad de funciones se van a ver afectadas cuando yo no duermo bien. Entonces, imaginen una persona que está desvelada y que está manejando, por ejemplo, un automóvil, pues tiene mucho más riesgo a tener un accidente automovilístico que una persona que ha dormido adecuadamente. Entonces, ahora sabemos que la segunda causa de accidentes automovilísticos después del alcohol es justamente los trastornos y la restricción de sueño, ¿no? Así de grave puede ser. Entonces, no dormir bien puede ser potencialmente mortal. Ok, son muchísimas cosas. No me imaginaba que tuviera tantos beneficios. Pero sí, de hecho, me acaba de suceder, iba manejando y una noche anterior no había dormido muy bien y se me cerraron los ojos de repente, así, ¡ah! Y es súper, súper peligroso, no solamente para ti, sino para las demás personas que están, pues, en la calle o los demás coches. Exactamente. Bueno, doctora, entonces, bueno, retomando el tema de las hormonas y lo que decía, entonces, es súper importante que un niño, no sé, duerma una específica cantidad de horas. Sí, pues mira, esto normalmente también es un tema bien importante y hay que aclararlo. ¿Cuántas horas tenemos que dormir? Entonces, bueno, hablando de adultos, un adulto promedio sano, pues digamos que las horas de sueño pueden variar un poquito. La gran mayoría de los adultos vamos a requerir dormir entre 7 y 9 horas aproximadamente, ¿no? Esto no quiere decir que si duermen más o si duermen menos ya tengan algún trastorno de sueño o se van a ver afectados, no necesariamente, porque aquí hablamos como de la mayoría de la población. Sin embargo, pues existen picos o existen los extremos de una curva normal en donde algunas personas con dormir menos horas de eso están perfectamente funcionales en el día. Entonces, pues habrá personas que durmiendo 5, 6, 7 horas se sentirán perfectamente funcionales. Algunas otras que están en el otro extremo, pues durmiendo un poco más de las 9 horas, a lo mejor 9 horas, 9 horas y media, ¿no? Por eso siempre se ha mencionado las clásicas 8 horas de sueño, que digamos que no es como que tengan que ser forzosamente 8 horas, pero la gran mayoría de los adultos necesitamos más o menos esa cantidad de horas, ¿no? Ahora, Okey. ¿qué pasa con los niños y los adolescentes? O sea, eso sí es un tema completamente diferente, porque de repente pensamos en hay que dormir 8 horas todos, y entonces tenemos un niño de 10 años y decimos pues que duerma sus 8 horas, o un adolescente de 15 años y decimos con 8 horas de sueño pues más que suficiente. Y desgraciadamente no es así. Para nosotros resulta muy lógico cuando hablamos de bebés, o sea, nadie espera que un recién nacido duerma 8 horas, ¿no? O un niño de 4 o 5 meses duerma 8 horas. Para nosotros es como muy lógico decir, no, claro, los bebés y los niños muy pequeños pues duermen más. Bueno, pues también los niños en edad escolar y los adolescentes van a necesitar más horas de sueño de lo que necesitamos los adultos. Y la importancia de que duerman bien en esta edad es de verdad súper, súper fuerte para su desarrollo neurológico, para su desarrollo psicoemocional y para su desarrollo conductual. Y voy a explicarme un poquito más de todo esto. Entonces, pues un recién nacido va a dormir una gran cantidad de horas, entre 18, 20 horas, ¿no? Esto es perfectamente normal. Conforme va creciendo, van disminuyendo la cantidad de horas de sueño. Esto, por supuesto, obedece al desarrollo. Y lo que hemos visto en animales de experimentación, por supuesto, no en humanos, pues es que si restringimos de sueño a un cerebro cuando está en estas etapas de desarrollo, van a tener cambios inclusive estructurales, ¿no? Regiones como la región prefrontal del cerebro, que pues es la región del raciocinio, ¿no? De la inhibición de comportamiento violento,
un montón de cosas que nos hacen humanos, pues no se va a desarrollar suficiente si estos pequeñitos, los niños hasta los 3 años, por ejemplo, están restringidos de sueño. Si duermen poco, inclusive el volumen del cerebro es menor, ¿no? Imagínense ustedes esto que es súper importante. Entonces, a veces a los bebés pequeños y a los niños los estimulamos con un montón de cosas, ya sabes, los llevamos pues a las clases de estimulación temprana, de música, de natación, ¿no? A bebés muy pequeñitos los estamos estimulando para que desarrollen todas sus capacidades intelectuales y de repente perdemos de vista que lo más importante para el desarrollo de un cerebro a esta edad es el sueño. Y esto se ha visto en estudios básicos, estudios con animales, en donde se le pone a una ratita en un ambiente enriquecido, ¿no? Con muchos juguetes y ruido, música y muchas cosas que puede hacer, lo cual lo podemos como hacer equivalente a una estimulación temprana. Pero si los restringimos de sueño, todo este ambiente enriquecido, que si durmieran adecuadamente se ha demostrado que sí tiene un efecto en el desarrollo del cerebro, pero si dormimos poquito, entonces ese efecto positivo del ambiente enriquecido se pierde. Entonces, papás, es mucho más importante que nuestro bebé y nuestro niño preescolar duerma bien a pues todos los demás estímulos que podamos nosotros hacer, ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa el cerebro es el primordial, es en donde nos enfocamos, se necesita desarrollar el cerebro, ¿no? La neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas, y la sinaptogénesis, que es la conexión de estas nuevas neuronas, se llevan a cabo durante el sueño. Entonces, si nuestro niño preescolar o nuestro bebé no duerme bien, pues no va a haber esta conexión sináptica adecuada para que estas neuronas sean viables y puedan desarrollarse. Así de importante es, ¿no? Entonces, bueno, esa es la etapa, digamos, preescolar. Los niños un poquito más grandes, por supuesto que aunque hay una disminución en la velocidad del neurodesarrollo, pues el cerebro continúa desarrollándose. Justo a los 3 años es cuando vemos como una disminución importante en este crecimiento o en el neurodesarrollo, pero aún así pues continúa. Entonces, el sueño en esta segunda etapa de la vida, digamos, pues también tiene que ver con el desarrollo del cerebro, pero también va a tener mucho que ver con otras funciones como el crecimiento, ¿no? Ya les decía yo. Durante una Okay. etapa de sueño que se llama sueño de ondas lentas, se libera la hormona de crecimiento. Y ojo, si los chiquitos no se duermen temprano, no se va a liberar suficiente hormona de crecimiento. Es decir, no es suficiente con que duerman muchas horas. También se tienen que Okay. dormir. Entonces, son pequeñitos que se tienen que dormir dependiendo de su edad, 7, 7 y media, 8 de la noche, porque de repente también esto lo perdemos mucho en cuenta los papás y de repente tenemos niños que se duermen a las 10, 10 y media de la noche, Sí. ¿no? Y de Entonces, hecho, todos, ¿no? O sea, casi la mayoría. Mi mamá tenía razón cuando nos dormía a las 8. definitivamente, no sabes, o sea, cuando de repente casi no lo hago, pero cuando de repente voy al súper a las 9 de la noche, 10 de la noche y me sorprende la cantidad de niños pequeñitos de 3 años, 2 años, 4 años que están pues acompañando a sus familiares, ¿no? Y muy probablemente es porque no sabemos mucho de esto. Entonces, este tipo de programas son fundamentales para hacer una difusión de toda esta información. Entonces, bueno, hay que dormirlos temprano, además de que tienen que dormir suficientes horas. Ya para las siguientes etapas de la vida, bueno, pues también va a impactar en el aprendizaje, ¿no? Va a impactar en la conducta, como les decía. Un niño que está durmiendo pocas horas va a tener paradójicamente mucha energía. Y digo paradójicamente porque en un adulto, si dormimos poco, pues nos estamos cayendo de sueño, ¿no? Pero paradójicamente en un niño, cuando duerme poco, está muy hiperactivo. Entonces tiene mucha energía, pero no la dirige adecuadamente. Entonces, pues empieza una actividad y la deja y empieza otra y pega y grita, ¿no? Entonces tiene dificultad para autorregularse. Y además, pues va a tener problemas de atención, de memoria, ¿no? De comprensión, de aprendizaje en general. Entonces, pues ahí es donde de repente suele ser muy fácil confundir los trastornos de sueño con síntomas como déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, La pues afecta la conducta, son niños que tienen bajo control de impulsos, ¿no? Es decir,
que no se pueden controlar, entonces pueden llegar a ser pues un poco más violentos que otros, ¿no? Tienen esta irritabilidad también, ¿no? Y que tienen problemas como en la escuela para poder aprender y terminar las cosas. Esto además va a afectar su autoestima, ¿no? Porque de repente ven que los demás niños, pues, sí pueden hacer las cosas que ellos no pueden, ¿no? Y sí, digamos que enfocan mucho mejor su atención y su energía y ellos no. Entonces, a esta edad, ¿no? E inclusive un poco más grandes, esto también va a afectar su autoestima. Entonces, bueno, papás, es súper importante que duerman adecuadamente. Y finalmente, para los que tienen hijos un poquito más grandes, los adolescentes, bueno, pues esta es la etapa que particularmente a mí me preocupa más y te voy a explicar por qué. Antes de la adolescencia, los papás como que de algún modo, ¿no? Con la información que tengamos, pues sí estamos más al pendiente de a qué hora se acuesta, a qué hora se duerme, si no puede dormir, ¿no? Si el pequeñito no puede dormir, lo primero que va a hacer es ir a buscar a los papás, entonces los papás están conscientes de que hay un problema, ¿no? Y muchas veces pues buscamos ayuda. Pero cuando hablamos particularmente de los adolescentes, que digamos que un adolescente tiene que estar durmiendo alrededor de 9 horas, un adolescente de 15 años debería estar durmiendo cerca de 9 horas, ¿no? Hagan Okey. todos ustedes una autorreflexión de los adolescentes que tienen cercanos, a ver si están durmiendo esa cantidad de horas. Pero justo lo que te decía, cuando llegan a la adolescencia, como que de algún modo los papás dejan de tener este seguimiento tan estrecho con los horarios de los hijos y entonces, pues el hijo se mete a su habitación en la noche con los equipos electrónicos, por supuesto, y la realidad es que los papás de repente ni siquiera sabemos a qué hora se quedó dormido, ¿no? Y al otro día, cuando no se puede despertar o cuando se está quedando dormido en la escuela o cuando le va mal en las calificaciones o cuando está muy enojón y muy poco empático, pues nos sorprende qué es lo que está pasando si tú te metiste a tu cuarto a las 10 de la noche, 9 de la noche, ¿no? Y a lo mejor estos adolescentes están quedando dormidos a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, suele pasar. No, sí es súper, súper frecuente. Y los papás, la verdad es que no sabemos a qué hora están quedando dormidos. Lo que sabemos es que a la mañana siguiente, pues les cuesta mucho trabajo levantarse, ¿no? Esto aunado a que a esa edad empiezan a tomar café, empiezan a tomar más, ¿Bebidas alcohólicas? ¿no? El vape, por ejemplo, o el Ajá. cigarro, eh, tés, o sea, empieza a consumir una gran cantidad de cafeína que cuando son más pequeñitos no la consumen, ¿no? Como que decimos, no, tan chiquito que no tome café, y ya llega un momento en que decimos, ah, pues sí, el cafecito para el adolescente, ¿no? Ujú. Entonces, si le sumamos la falta de horarios y de imposición de límites al consumo de sustancias, inclusive sustancias ilícitas, por supuesto que inician en esta edad, como el alcohol, por ejemplo. Y si a eso le sumamos otros factores como las actividades extra que tienen cuando ya están en la secundaria y en la prepa, que tienen una gran cantidad de actividades escolares y extraescolares, algunos empiezan a trabajar, entonces pues tampoco eso ayuda. Y finalmente hay un factor biológico en los adolescentes que también vale mucho la pena mencionar. Cuando los niños pasan a la adolescencia, la melatonina, que es una hormona que se libera en la glándula pineal, en nuestro cerebro, y que es el indicador que le dice a nuestro cerebro de que ya es de noche, es decir, cuando Okey, empieza a oscurecer, la melatonina se va a liberar y es como el primer indicador de irnos a dormir. En okey. el adolescente la melatonina se retrasa un poco. Entonces, su pico máximo, su inicio de liberación, su pico máximo y cuando baja la melatonina está recorrido. Entonces, de manera natural, biológicamente quiero decir, un adolescente debería de poderse dormir un poco más tarde, pero también levantarse más tarde. Entonces, un adolescente se podría Okey. estar durmiendo cerca de las 10, 11 de la noche, pero también levantarse a las 8, 8 y media, 9 de la mañana, lo cual por supuesto que no sucede porque se tienen que levantar a la escuela. Entonces tenemos Ujú. adolescentes crónicamente restringidos de sueño porque se duermen tarde por todas las cuestiones sociales y biológicas y se tienen que levantar temprano por las cuestiones sociales y académicas. Entonces estamos ante una población de adolescentes restringidos crónicamente de sueño y esta restricción de sueño particularmente en esta edad va a afectar a otras funciones como la empatía, ¿no? De por sí, pues los adolescentes no se caracterizan por ser los más empáticos, sobre todo con los papás, con los pares sí, por supuesto que lo son, ¿no?
Pero si además los restringimos de sueño, la capacidad de cognición social, le llaman, y es como se determinan algunos factores que involucran la empatía, disminuyen. Es decir, los Okay. adolescentes tienen menos capacidad de poder leer a la otra persona, de poder entender y ponerse en el lugar de la otra persona si están restringidos de sueño. Y finalmente, y con esto acabo este bloquecito, el Sí. uso de sustancias. Los adolescentes que duermen poco tienen más riesgo a comenzar de manera más temprana y de generar una adicción a alguna sustancia ilícita, que puede ser desde el alcohol hasta cualquier otra droga de abuso, y a cometer actos ilícitos también, ¿no? Las conductas ilícitas también se han visto aumentadas en esta población cuando no duermen adecuadamente. Okay, cuando duermen tarde, ¿no? Así es, tarde y poco. Claro. Oiga, doctora, entonces, bueno, ahorita mencionó lo de la melatonina, que se empieza como a liberar esta hormona y nos empieza como a decir: "Ya te tienes que empezar a relajar porque es noche y tienes que dormir". Pero había escuchado que hay otra que se llama adenosina, ¿esa hormona qué función tiene? Esa en realidad también es está relacionado con el sueño, pero la adenosina, digamos, por lo que más se le conoce y se le ha estudiado, es porque es justo donde se pega la cafeína. Entonces, la adenosina nos induce sueño. A mayor adenosina, mayor sueño, junto con un montón de otras sustancias. No es una única la melatonina o la adenosina. Pero la adenosina, como que su papel más relevante o que hemos estudiado más, tiene que ver con que la cafeína bloquea la función de la adenosina. Entonces se pega a los receptores de adenosina y no permite que cuando llega la adenosina pueda ejercer su función. Entonces imaginemos que es como la chapa, ¿no? Una chapa que tiene pues el orificio donde ponemos la llave. Entonces la adenosina llega, es una llave y debería de pegarse a la chapa, abrir la puerta y generar una acción, que en este caso es generar sueño. Pero ¿qué pasa cuando tenemos mucha cafeína en el cuerpo? La cafeína es una llave que entra en la chapa, pero no abre la puerta. Entonces no genera sueño porque no abre la puerta. Pero ¿qué pasa cuando llega la adenosina lista para pegarse y poder generar sueño si se encuentra una llave que ya está pegada en su orificio? Por decirlo de una manera Okey. muy coloquial. Pues cuando Sí. llega, pues no se puede pegar y entonces no se puede abrir esa puerta y no se genera el efecto que en este caso es la inducción de sueño. Entonces la Ah, cafeína es un bloqueador de los receptores de adenosina que ah, no okey. generan la acción, pero no permite que la adenosina genere su acción. Okey. Oiga, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería mi horario límite para consumir cafeína? Porque ya ve que es muy común que el cafecito en la noche con un panecito, o sea, es súper común aquí en México. ¿Cuál sería la hora límite para estar consumiendo cafeína? Pues mira, eso también varía de persona en persona. Yo lo que Ajá, sugiero de manera general es que después de la 1, 2 de la tarde dejemos de consumir cafeína. Pero si eres una persona que eres muy sensible a la cafeína y además tienes insomnio, pues entonces te doy permiso de tomar café por la mañana, ¿no? Y nada más. O sea, te tomas el café al despertar y dejas de tomar café o cualquier otra bebida con cafeína a lo largo del día, ¿no? Si no te okey. da insomnio, o sea, si hay personas que me dicen, no, es que a mí lejos de quitarme el sueño hasta me da sueño. Lo que les da sueño es lo caliente de la bebida, no es propiamente la cafeína. Es decir, si no son tan sensibles a la cafeína, tampoco es como que la cafeína les induzca sueño. Pero lo caliente de la Mm. bebida, eso sí que induce sueño. Pero Okey, incluso, o sea, la las el perdón que la interrumpa. O dime, sea, ¿se refiere como a la temperatura corporal que empiezas a sentir? exacto. Sí, sí, sí. Cuando aumentamos nuestra temperatura corporal, eso nos da sueño. Acuérdate de cuando estás, por ejemplo, en el cine, y entonces está el calorcito y no han prendido el aire acondicionado y entonces te sientes acalorado, pues lo primero que empieza a suceder es que empezamos a bostezar, ¿no? Es nuestra temperatura de manera no activa, ojo, porque si la subimos haciendo ejercicio ya es otro rollo, pero de manera pasiva, por ejemplo, con una manta caliente, metiendo los pies en agua caliente, tomando una bebida caliente, eso nos puede inducir o producir un poquito de sueño, ¿no? Pero te decía, inclusive a los sujetos, a los pacientes que refieren que no son sensibles a la cafeína y no les quita el sueño,
cuando logramos quitarla por 2 semanas, ellos mismos identifican que sí están durmiendo mejor. Es decir, a veces es difícil que nosotros mismos identifiquemos si dormimos mal. A veces como que de algún modo nos acostumbramos, por decirlo de alguna manera, o nos resignamos, pensamos que así es esto, ¿no? La vida es así, levantarse cansados y jalar la cobija toda la mañana y luego medio activarse un poco y luego seguir cansados, luchar contra no quedarnos dormidos. O sea, de repente pensamos que eso es normal. Y entonces Sí. cuando damos el café y entonces la gente empieza a descansar mejor, dice, no, sí, sí noté un cambio en mi sueño. Porque no siempre el café te da insomnio, es decir, no siempre el café te da dificultad para quedarte dormido. A veces te puedes dormir, pero tu sueño va a ser muy superficial. Y entonces eso le resta calidad. Mm, Y por eso cuando lo dejan, oh. hay una diferencia. Oh, y ahí entra ya lo que son la calidad del sueño y las etapas, ¿no? Porque había leído que, no sé, tenemos como una etapa ligera, otra profunda y otra que es donde soñamos. ¿Cómo está, cómo funciona eso a nivel científico? Claro que sí. Pues mira, tenemos justamente como lo has dicho, ¿no? Tenemos una etapa de sueño a la que denominamos sueño no MOR, ¿no? Es un sueño de no movimientos oculares rápidos, de ahí las siglas de MOR, movimientos oculares rápidos. Y dentro de esta gran etapa tenemos el sueño ligero y el sueño profundo, el sueño de ondas lentas. Uh-huh. Okay. Pero además tenemos otra etapa de sueño, que es el sueño MOR, que ahí es donde justo movemos los ojos y ahí es donde soñamos. Entonces te explico un poquito. Lo normal, lo que debería de suceder es que cuando nos empezamos a quedar dormidos, primero entremos a una etapa de sueño que es una transición, ¿no? Le llamamos sueño N1, de sueño ligero, y digamos que es una etapa de sueño en donde empezamos a quedarnos dormidos, pero todavía estamos como muy reactivos al medio. Si alguien nos dice nuestro nombre, podemos reaccionar sin problema, ¿no? Podemos todavía ser sensibles a algunos estímulos, ¿no? Del Sonidos, exterior. exacto. Todavía estamos como muy alertas, ¿no? Esa es la etapa de N1, ¿no? Que es cuando apenas nos estamos empezando a quedar dormidos. Que más o menos en tiempo es, ¿qué? ¿Media hora? No, son minutos. O sea, el Ah, sueño okey, N1 es muy rápido. O te despiertas o ya te duermes bien, digamos. El sueño N1 es okey, una transición. Entonces podemos hablar de minutos, ¿no? De 1, 2, 3 minutos. Es muy poquito el tiempo que pasamos en N1. Porque okey. te digo, o consolidamos bien y nos dormimos o nos despertamos, ¿no? Es como estamos en esa etapa en donde cualquiera de las dos cosas puede pasar, entonces no pasamos mucho tiempo ahí. Después, si nada nos despierta y ya nos vamos ahora sí a quedar bien dormidos, vamos a pasar a la etapa de sueño N2, que también es un sueño ligero. En esta Okey. etapa de sueño ya no estamos tan reactivos al medio, sí podemos despertar, pero ahora sí sabremos que estábamos dormidos, estaremos conscientes de, ya me había dormido y me despertaste, ¿no? Ya estás así. Sí, sí, ya estamos sin contacto con el medio, ya estamos dormidos, pero todavía sigue siendo un sueño ligero. Este Okey. sueño es el que sí dura mucho, es el más estable de todos, es en el que podemos pasar muchos minutos, ¿no? Media hora, ¿no? 40 minutos en esta etapa de sueño, ¿no? Sí, sí es como la más estable. Y después de esta etapa de sueño, lo que tendría que seguir es el sueño N3. Entonces vamos con N1, N2, N3. El sueño N3, que ya no se considera sueño ligero, ya se considera sueño profundo o sueño de ondas lentas, es cuando el cerebro, justo si tuviéramos cablecitos y estuviéramos viendo la actividad eléctrica del cerebro a través de un electroencefalograma, es cuando vemos estas ondas grandes de mucho voltaje y muy Mm, lentas, ¿no? Ahí es donde estamos profundamente dormidos. Ahí es donde nos cuesta okey. mucho trabajo despertarnos, ¿no? De hecho, por ejemplo, los niños duermen mucho en esta etapa de sueño y entonces por eso de repente podemos cargarlos, ponerles la pijama, lavarles los dientes, ¿no? Y aquel no se despierta por mucho tiempo en sueño de ondas lentas. Y es en donde Okey. suceden algunas patologías como el sonambulismo, que seguramente más adelante hablaremos de lo patológico, ¿no? Esta etapa de sueño es mucho más larga en los niños,
y va disminuyendo con la edad, de tal manera que ya en un paciente de 80, 90 años, esta etapa de sueño ya está muy reducida. Pero en un niño Ok, puede ser hasta el 50% del tiempo que pasa dormido lo puede pasar en esa etapa de sueño. En un adulto ok, sano esperamos que sea cerca del 20%, ¿no? Entonces, ok, un adulto esperamos que la etapa N1 y N2 sumadas sea un 20%, uh-huh, la etapa N3 sea otro 20%. Entonces ahí vamos ok, como dando el tiempo que permanecemos en cada etapa de sueño, ¿no? Después de eso, normalmente, más o menos a la hora y media, vamos a entrar a sueño MOR, que ahora sí es el sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, ok, entramos a sueño MOR, en el cual vamos a permanecer también otro 20%. Perdón, creo que lo dije mal, es 20% sueño de ondas lentas, 20% sueño MOR y 60% sueño ligero. Es decir, la suma de N1 y N2 es 60%, que ya te decía que es la etapa más estable en donde permanecemos más tiempo. ok, Pero bueno, después de sueño N3, normalmente lo que debería de pasar es que entremos a sueño MOR. Y entonces, este sueño MOR es justo en el que soñamos. Y una de las características, por supuesto, es que movemos los ojos. Y otra característica importante es que perdemos la fuerza de nuestros músculos, de aquellos músculos antigravitatorios, ¿no? Entonces, no nos podemos mover. Y eso explica otra de las patologías que más adelante hablaremos, que son las parálisis de sueño o se me subió el muerto, ¿no? ok. En sueño MOR no nos podemos mover. Esto más o menos debe de pasar entre 90 y 120 minutos después de que me quedé dormido, es decir, entre 1 hora y media y 2 horas. Y a Ok. esto completito le llamamos un ciclo de sueño. Entonces, N1, N2, N3, MOR es un ciclo de sueño completo. Y entonces, si dormimos suficientes horas, vamos a pasar entre 3 y 5 ciclos de sueño. ¿De acuerdo? Ok. O sea, se va repitiendo, como quien dice, durante la noche. Exactamente, este mismo ciclo se va a ir repitiendo. No se repite exactamente igual, hay características particulares que van cambiando a lo largo de la noche. Por ejemplo, en la primera mitad de la noche vamos a tener más sueño de ondas lentas y en la segunda mitad de la noche ya casi no, pero los episodios de sueño MOR de la primera mitad de la noche son más cortitos y conforme va avanzando la noche, estos episodios se hacen cada vez más largos. Entonces, son características que vamos a ver normales, pero el ciclo completito se tendría que estar repitiendo. Uh-huh. Y cuando Ok. hablamos, por ejemplo, de un paciente que tiene un sueño muy ligero, pues son pacientes que duermen mucho más tiempo en N1 y N2 que lo que deberían de dormir. Y por supuesto, como estamos hablando de porcentajes, si uno aumenta, los demás tienen que reducir, ¿no? Y generalmente es el sueño de ondas lentas, que es el sueño en donde realmente descansamos más físicamente. Ok. Entonces, las primeras dos etapas se consideraría como el sueño más reparador y el sueño un poco más importante. Mira, la realidad es que todas son importantes y lo más importante es que el cerebro va a dormir diferente proporción en cada etapa de sueño de acuerdo a su desarrollo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad que tengamos, tendremos diferentes necesidades. Por ejemplo, Ok. el sueño MOR se ha relacionado mucho con el desarrollo del cerebro y con el aprendizaje. Entonces, los pequeñitos hasta los 3 años de edad, pues ya te imaginarás que tienen una gran cantidad de sueño MOR. Esperamos que el Ok. sueño MOR sea de los más abundantes, porque es justo cuando se genera lo que les decía, la neurogénesis y Las- la sinaptogénesis. Como las conexiones en el cerebro. Ah, Exactamente, cuando el cerebro se desarrolla, ¿no? Ya les ok. decía que si los restringimos de sueño en esta etapa de la vida, por supuesto hablando de ratitas, pues no se va a desarrollar el cerebro bien, ¿no? Entonces, en un pequeñito de menos de 3 años, el sueño MOR es muy abundante. Pero conforme vamos creciendo, ¿no? En un adulto mayor, ¿no? A lo mejor el sueño MOR ya no es tan necesario como otras etapas de sueño, ¿no? También, por ejemplo, en los niños preescolares, pues ya en niños escolares disminuye el sueño MOR, pero tenemos todavía muy abundante el sueño de ondas lentas, que es donde se libera la hormona de crecimiento, ¿no?
Ah, Entonces, si te okey. das cuenta, en realidad no es que una sea más importante que otra, porque todas son importantes, pero si tenemos la proporción adecuada para la etapa de desarrollo en la que yo estoy, pues eso es hablar de un sueño de buena calidad. Okey. Y eso precisamente ustedes como profesionales y especialistas en esto, supongo que lo miden con los aparatos, ¿no? Así es, justo hacemos estudios polisomnográficos, se llaman. Estos estudios son los que hacemos en las clínicas de sueño. Entonces, el estudio consiste en que el paciente pasa toda la noche en una clínica de sueño, llega, le colocamos sensores, electrodos en su cabeza, todo esto no es invasivo, nada es doloroso, solamente se Okey. coloca de manera superficial algunos cablecitos en cuero cabelludo y también vamos a colocar algunos sensores para medir otras funciones. Por ejemplo, la función cardiorrespiratoria. Entonces vamos a medir, poner un sensor que mide la respiración, que mide el ronquido, la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y otros electrodos extra que van a medir movimiento. Entonces, particularmente con la actividad eléctrica cerebral, nosotros podemos saber en qué estado de vigilia o de sueño se encuentra el paciente, porque va Mm, cambiando la actividad eléctrica cerebral. Entonces, un sujeto que está despierto y con ojos abiertos y está atento, pues su actividad cerebral va a ser muy rápida y de bajo voltaje. Entonces, en un electroencefalograma vamos a ver rayitas así, tucu, 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 muy rapiditas, ¿no? Pero okey. conforme se va quedando dormido, esta actividad, inclusive con solo cerrar los ojos, si nosotros cerramos los ojos, la actividad cambia bruscamente y se hace un poquito Okey, más lenta. Y si nos okey, quedamos dormidos, pues esto aún se hace más lento. Entonces hay dos medidas que tomamos en cuenta. Uno es el voltaje y otro es la frecuencia. La frecuencia es cuántas curvitas da esa onda en un segundo y el voltaje es qué tan grande es la onda. amplitud, como lo de frecuencia máxima, amplitud máxima del radio. Algo así, sí. Mientras más, si estamos en sueño de ondas lentas, por ejemplo, el sueño más profundo, pues entonces vamos a tener unas ondas cerebrales de mucho voltaje, ¿no? Entonces unas ondas grandototas y muy lentas, ¿no? Que va a dar, en Okey, un segundo va a haber una sola, cuando estamos despiertos vamos a tener más de 12 en un solo segundo, ¿no? okey, Así puedo saber yo si estás despierto, si estás dormido, cuánto tiempo tardas en quedarte dormido, cuánto tiempo permaneces en cada etapa de sueño, si te despiertas en la noche, si roncas, si haces apneas de sueño, si te mueves, si tienes crisis convulsivas, en fin. Con este estudio pues podemos saber todo de tu sueño. oiga, también, no sé si tenga relación, pero a lo mejor y cuando estás en frecuencia máxima, hasta tu memoria de corto plazo mejora, o no sé, y cuando estás en amplitud máxima, supongo que tu memoria de largo plazo mejora, ¿o no? ¿No es como que funciona así de que la información se consolida en el cerebro? No sé, ¿que mejore tu memoria? De hecho, sí, tiene mucho sentido lo que acabas de decir. Durante el sueño se consolida la memoria. Entonces, seguramente muchos de los que nos escuchan vieron la película esta de Intensamente, entonces cuando se queda dormida la niña, entonces los personajes comienzan a hacer una limpieza de información. Entonces, como, ¿esto sirve? No, no sirve, y ¡pum! Lo tiran. Esto sí sirve, entonces se guarda, ¿no? Eso es lo que nosotros llamaríamos consolidación de la memoria. Entonces, durante el sueño y particularmente el sueño MOR, justo hace eso, que la memoria a corto plazo se pasa a memoria a largo plazo y permanece ahí. Si es que es una Okey, información que estamos utilizando constantemente y que es importante mantener. ujú, Y una gran okey. cantidad de cosas se olvidan, ¿no? Todo lo que ni siquiera hicimos consciente ese día, muchísimas cosas, pues tenemos que como desecharlos, no se consolida. Y también hay ciertos grafoelementos que vemos en sueño ligero, como los complejos K y los usos de sueño, que no me voy a meter mucho en eso, pero que también se han relacionado justamente con la memoria. Entonces, uno de los estudios que más explica esto de la consolidación de la memoria y el sueño MOR son estudios viejitos en donde a dos grupitos de ratas se les enseña un laberinto, a que resuelvan un laberinto, ¿no? Y cuando ya los dos grupos de ratas lo tienen bien aprendido, a una bueno, se les deja dormir a los dos grupos, pero a un grupo no se le deja dormir en sueño MOR. Es decir, puede dormir en cualquier etapa de sueño,
menos en sueño-humor. ¿Y cómo hacemos eso? Pues no es tan difícil porque acuérdense que en sueño-humor perdemos el tono muscular. Entonces cuando la ratita ¡pum!, se Y queda así. los ojos se mueven, ¿no? Entonces, con diferentes estrategias, exacto, los ojos se mueven. Con diferentes estrategias muy creativas, diría yo, los investigadores pues las restringen particularmente de sueño-humor. Y al otro grupo de ratitas, bueno, les ponen almohadita, cobijita y música para dormir. Y al otro día las ponen a resolver el laberinto y ¿qué crees? Pues aquellas que no durmieron en sueño-humor son incapaces de resolver adecuadamente el laberinto y las otras lo resuelven perfectamente porque ya lo habían aprendido y consolidaron la memoria. Ok, mire. ¿Cómo es tan maravilloso el sueño y ni siquiera le damos la importancia? Ya sé, así es. Y esto lo podemos ver inclusive en humanos, cuando nosotros estamos expuestos a información nueva, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a un congreso y entonces estoy 8 horas al día escuchando información nueva, cuando me voy a dormir, duermo más tiempo en sueño humor que cuando no estoy expuesta a información nueva, ¿no? Entonces, por eso los estudiantes, por ejemplo, cuando se quedan estudiando, ¿no? Están estudiando para un examen, se duermen y entonces te dice al otro día, no, bueno, es que hasta soñé con el examen, ¿no? Pues claro, se estaba consolidando esta información. Ok, tip para estudiantes, duerman bien, ¿verdad? Ok. em, en cuanto a los ritmos circadianos, doctora, tenía entendido que cada persona tiene sus ritmos, ¿no? Pero ¿cómo funcionan estos? Claro, mira, un ritmo es algo que se está repitiendo constantemente con cierta frecuencia, ¿no? Entonces tenemos ritmos que le llamamos ritmos circadianos, que es algo que se repite cada 24 horas, ¿no? La palabra viene de cerca de un día, circadiano. Entonces, el sueño, por ejemplo, es un ritmo circadiano porque se repite más o menos, en el mejor de los casos, cada 24 horas, ¿no? Este es nuestro ritmo circadiano. Ahora bien, dentro de los ritmos circadianos, particularmente en el sueño, hay algo que llamamos cronotipos, que seguramente es a lo que te refieres particularmente. El cronotipo define eh, las características del ritmo de sueño y vigilia de cada persona. Entonces, habemos personas o hay personas con cronotipo diurno, con cronotipo temprano, digamos, que son personas que de manera natural, sin que se tengan que esforzar mucho, se despiertan muy temprano en la mañana, ¿no? Están activos durante toda la mañana, mediodía, y conforme va pasando el día, empieza a disminuir su actividad y son personas que voluntariamente eligen irse a dormir muy temprano, ¿no? 9 de la noche, ¿no? 9:30, 10 de la noche. Existe también el cronotipo vespertino, que son aquellas personas que si pudieran, ¿no? Si voluntariamente decidieran la hora de levantarse y acostarse, a lo mejor se irían a acostar a la 1, 2 de la mañana, pero también se despertarían a las 10, 11, 12 de la mañana, ¿no? Es decir, Sí. tienen un cronotipo un poco más retrasado. Y también existe otro porcentaje de la población que no tiene un cronotipo tan claro, no tiene un cronotipo pues más intermedio, ¿no? Entonces, bueno, a esto le llamamos nosotros cronotipos y pues define el momento del día en el que tú te sientes con más energía y en el que tú voluntariamente te podrías despertar y dormir. Ahora bien, este cronotipo en realidad está determinado genéticamente. Nuestros genes reloj son los que lo determinan. Entonces no es como que yo diga, yo soy una persona muy bohemia, me gusta la poesía y la trova, entonces pues yo debería de ser nocturna, ¿no? No, es algo que está determinado genéticamente ¿Y cómo y lo sabes? ¿Con ustedes? O sea, ¿ustedes lo pueden determinar? podemos medirlo midiendo justamente la liberación de melatonina, aunque te he de decir que esto lo hacemos sobre todo para investigación, ¿no? Para protocolos de Ok, investigación lo hacemos, pero no es algo que se mida de manera constante para clínicamente, ¿no? Para ok, diagnósticos. ok, Existen cuestionarios que te preguntan claramente a qué hora prefieres acostarte, a qué hora te prefieres dormir, cuándo estás como más lúcido, pero bueno, digamos que esos cuestionarios son subjetivos, ¿no? Pero la medida más objetiva para medir tu cronotipo tiene que ver con hacer mediciones
frecuentes de tu melatonina. Entonces, los investigadores que estudian ritmos circadianos y que han hecho esto, pues se han dado cuenta que los pacientes o los sujetos que son con un cronotipo diurno, pues Ujú. la melatonina se empieza a liberar más temprano, ¿no? Entonces, 7, 8 de la noche ya empieza a liberar melatonina. Su pico máximo está en promedio un par de horas más temprano que los demás y de la misma manera empieza a disminuir la melatonina más temprano que para el resto de los grupos, ¿no? Y lo mismo se ve en los vespertinos. La melatonina se empieza a liberar más tarde y se deja de liberar más Ok, tarde, ¿no? Entonces, es ok. un poquito como lo que hablábamos de los adolescentes. Entonces, si nosotros a una gran cantidad de sujetos les tomamos muestra cada 2 horas y medimos sus niveles de melatonina, pues veremos esta Ok, curva en qué momento se presenta y podremos determinar su cronotipo. Ahora, ok. el cronotipo inclusive puede ir cambiando a lo largo de la vida. O sea, por ejemplo, sabemos que mientras más mayores somos, la tendencia a que haya más cronotipo diurno aumenta, ¿no? Es decir, si nosotros agarramos a 1000 personas y les medimos su cronotipo, si son personas jóvenes, va a haber mayor proporción de cronotipo vespertino que matutino. Ujú. Pero si son personas Ok. de la tercera edad, va a ser exactamente al revés, ¿no? Por eso Entonces, los abuelitos se despiertan bien temprano, ¿verdad? exactamente, es una característica justo de los abuelitos, ¿no? Que se despiertan muy temprano, pero también se duermen muy temprano, ¿no? Entonces de repente ya a las 8 o 9 Sí, ya no dan ruido porque ya se durmió, ¿no? Entonces sí, sí. justamente. Y es lo que vemos en los adolescentes, que hay un desfase ligero, no es un desfase de 4 horas, pero hay un pequeño desfase de la liberación de melatonina, que inclusive se ha sugerido como un marcador biológico de pubertad, o sea, que es tan, por ser tan Ah, ok. específico de modificarse justo con el desarrollo sexual. Oh, okey. Oiga, doctora, y hablando acerca de del sueño, por ejemplo, yo conozco personas que me han contado que dicen: "No, es que yo duermo siestas en la tarde y me siento mucho mejor". Ahí ya entramos como en esta parte del sueño monofásico, bifásico y polifásico, que, o sea, yo la otra vez estaba viendo un video y había una persona que se aventaba 8 siestas de 20 minutos y decía: "Me siento súper bien", pero a nivel científico y no sé, ustedes que tienen mucha experiencia en todo esto, ¿se podría hacer eso? ¿Se podría dormir puras siestas de 20 minutos durante todo el día y estar bien? Pues mira, lo que nosotros sugerimos es que no sea así, ¿no? Por supuesto que el sueño también es una conducta que se ha ido modificando con la evolución. Muy probablemente cuando nuevamente regresando al hombre prehistórico, pues muy probablemente no podía dormir 8 horas seguidas, ¿no? O sea, imagínate en ese momento donde pues, no sé, no, seguramente la evolución nos ha permitido ir cada vez durmiendo mayor cantidad de horas en un mismo bloque, ¿no? Entonces, Ah, okey. posiblemente, efectivamente, hace miles de años, pues nuestros patrones de sueño eran diferentes. De hecho, se ha sugerido que justo retomando lo de los cronotipos, pudiera tener su origen en ese momento, ¿no? De la evolución. ¿Por qué? Porque Mm, cuando una manada duerme, por ejemplo, lo vemos con algunos primates, ¿no? Hay primates que pueden dormir por periodos más prolongados, siempre y cuando haya otro primate de la misma manada de en vigilia. vigilia, ¿no? Ajá. Vigilando, ¿no? Entonces, aunque sí está medio dormitando, pero está vigilando que no pase nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto seguramente fue evolucionando y aquellas personas que, pues había algunos que dormían en un periodo de tiempo y estaban haciendo vigilia en otro y viceversa. Entonces, esto puede ser como la puerta a los cronotipos, ¿no? Es lo que se ha propuesto antropológicamente hablando, es como se ha tratado de explicar esto de los cronotipos. Pues había un grupo de primates que dormían, bueno, de humanos primitivos, quiero decir, que estaban alerta en las primeras horas de la noche y luego ya se dormían, y otros que era al revés. Entonces, esto fue evolucionando como los cronotipos. Ahora bien, esto también ha ido evolucionando con la cantidad de horas consecutivas que podemos dormir. Estoy muy segura que en el hombre primitivo, pues dormir 8 horas ponía nuestra vida en riesgo muchísimo, ¿no? Entonces, seguramente dormíamos en bloques más pequeños. Y esto podría explicar por qué después de un ciclo completo de sueño nos despertamos.
y estamos como todo bien y nos volvemos inmediatamente a dormir. El despertar es tan cortito que a veces ni siquiera lo registramos y no somos conscientes de él, pero lo más frecuente es que después de un ciclo hay un despertar, ¿de acuerdo? Probablemente así se fue evolucionando el sueño, en bloques de entre 90 y 120 minutos. Entonces, lo que nosotros sugerimos es justamente dormir como mínimo, pues un bloque, ¿no? O sea, o varios bloques. Pero 20 minutos, de acuerdo a lo que te acabo de platicar, si te duermes 20 minutos, en 20 minutos estás en sueño de ondas lentas. Y justo te decía que en sueño de ondas lentas es donde más trabajo nos cuesta despertar. Entonces, seguramente alguna vez te has tomado una siesta que dura más de 20 minutos y te despiertas con dificultad, más cansado que antes de acostarte, ¿no? Y te tienes que tomar varios minutos para que tu cerebro, digamos, esté completamente funcional y puedas hacer algunas actividades como manejar, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque tu siesta duró mucho y tu cerebro logró entrar a sueño de ondas lentas. Entonces, no, Mm, particularmente no es algo que recomendemos. Yo sé que hay un montón de sugerencias en las redes sociales mm, y retos, que también si quieres después podemos hablar de los sí, retos. de algunos retos, pero particularmente pues no, lo ideal pues sería dormir suficientes horas en la noche, porque esto Ujú, también, esto de dormir por 20 minutos en diferentes horarios, tanto día, noche, pues también modifica mucho nuestros ritmos de día y de noche. Y por ujú, ejemplo, pues se ha visto que las personas que tienen turnos rotatorios, ¿no? Que por cuestiones laborales no pueden dormir de noche, tienen mayor riesgo a desarrollar enfermedades crónicas, neurodegenerativas, enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular e inclusive tienen más riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, okey, todo esto nos habla de que estamos biológicamente diseñados para dormir en la oscuridad. Esto y todo el rollo de la melatonina, ¿no? Que se libera cuando empieza a oscurecer y le indica a mi cerebro que es hora de dormir. Entonces, si okey, estamos biológicamente determinados para dormir en la noche, tenemos una estructura cerebral que determina eso, y además sabemos que si dormimos de día y no de noche, tenemos más riesgo de desarrollar enfermedades crónicas degenerativas, pues entonces hay pocos argumentos para pensar que dormir de manera monofásica pueda ser la mejor opción, creo yo. okey. No, ni siquiera la siesta de en la tardecita, ¿o sí? Esa sí es recomendable. Esa, mira, de hecho la siesta, tomar una siesta corta, ¿no? De Ajá, más de 20 minutos, justo para que no entres a sueño de ondas lentas, puede tener muchos beneficios a nuestra salud. Por ejemplo, se ha descrito en estudios que han hecho en la NASA que tomar una siesta de 20 minutos al despertar reduce nuestros tiempos de reacción, ¿no? Entonces reaccionamos más rápido y más eficientemente, aumenta nuestra creatividad, aumenta nuestra fuerza, nuestra resistencia, cognitivamente también estamos más atentos, más lúcidos, etcétera. E inclusive en estudios con pacientes con hipertensión arterial sistémica, se ha visto que una siesta de 20 minutos de manera habitual, ¿no? O sea, que lo acostumbren, disminuye la presión arterial. Entonces, tú dirás, pues tiene un montón de beneficios la siesta, y sí, de hecho sí. El único tema de la siesta es que si padecemos de insomnio, lo primero que tenemos que hacer es dejar de tomar siesta, ¿no? Pero solamente okey. si tenemos insomnio. De lo contrario, yo puedo decir, voy a tomar una siesta todos los días de 5 a 5:20 de la tarde y eso me va a dar muchísimos beneficios a mi salud. Okey. Ahorita mencionó el insomnio. Vamos a pasar a esta etapa ahora del podcast, porque tengo mucha curiosidad de todos los trastornos que pueden existir. O sea, yo conozco o he escuchado que el insomnio, el de roncar, no sé, el de estar sonámbulo, y yo creo que son todos, pero, eh, no sé, ¿cuáles son los más comunes o los que a ustedes le llegan más ahí en su clínica? Y cómo suceden y cómo se da cuenta que los tiene alguien. Claro. Mira, pues te he de decir que hay más de 85 trastornos de sueño perfectamente identificados, clasificados, con criterios diagnósticos, con tratamiento sugerido, ¿no? En fin, o sea, hay una gran cantidad de trastornos de sueño. De hecho, contamos nosotros con una clasificación internacional de los trastornos de sueño.
en donde vienen por bloques, por síntomas, características, etcétera, ¿no? Entonces, pues justamente de los más frecuentes, pues son los que tú ya mencionaste, ¿no? Uno de las quejas más frecuentes es el insomnio, esta incapacidad para iniciar o para mantener el sueño. Y cabe mencionar que no, el insomnio no nada más es que no me pueda dormir al inicio de la noche. También insomnio es si me despierto en la madrugada y ya no me puedo dormir, o si me estoy despertando muchas veces a lo largo de la noche. Pero es importante que para que clínicamente tengamos insomnio, durante el día tengamos alguna deficiencia, tengamos algún impacto negativo por nuestro mal dormir. Por ejemplo, que estemos cansados, que estemos irritables, que esté ansioso, que afecte mi estado de ánimo, ¿no? Todos estos datos de que no he dormido adecuadamente. Tendría que tener alguna característica de no dormir bien, ¿no? Alguna queja, quiero decir. El insomnio es más frecuente en mujeres. La frecuencia también va aumentando con la edad, o sea, mayor edad aumenta también el riesgo a padecer insomnio. Y pues desgraciadamente sí es uno de los trastornos más frecuentes en nuestra población. Afortunadamente pues tenemos tratamientos conductuales muy efectivos. Probablemente les sorprenda escuchar que el tratamiento de primera elección cuando tenemos insomnio debería de ser un tratamiento conductual, es decir, no un tratamiento farmacológico. Y digo que probablemente les sorprenda escuchar esto porque si los que nos escuchan han padecido insomnio y han ido al médico, pues muy probablemente les han recetado algo para dormir, ¿cierto? Y Las entonces pastillitas. digan, pues, ¿por qué me recetaron algo si ese no era el tratamiento de primera elección? Pero bueno, tenemos tratamientos muy efectivos para el insomnio. También pues es necesario hacer una muy buena historia clínica para identificar qué está generando este insomnio, una historia médica general para descartar que el insomnio sea secundario a alguna otra enfermedad médica, psiquiátrica o inclusive de sueño, ¿no? Para saber cómo abordar el trastorno. Entonces, bueno, la valoración clínica es fundamental. Rara vez se necesita estudio de sueño en los pacientes con insomnio, a menos de que sospechemos de que algo está pasando en el sueño que no le permite dormir, entonces sí se los mandamos a hacer, pero es muy raro que lo necesiten. Generalmente desde la primera consulta comenzamos con el tratamiento conductual que implica identificar todos los factores que están asociados al insomnio y corregirlos, ¿no? Desde malos hábitos, como por ejemplo permanecer muchas horas acostados despiertos en la cama, consumir una gran cantidad de activadores, hasta procesos cognitivos, ¿no? Es decir, trabajar con los pensamientos, con las creencias y con las emociones del paciente. Muchas veces los pacientes con insomnio, cuando están haciendo cualquier actividad, tienen sueño. Ellos te dicen, es que ya tengo sueño y cuando me meto a la cama a dormir, bueno, parece que me prenden, ¿no? Debe a muchos factores, pero tiene mucho que ver con nuestros pensamientos. Entonces, dentro de la terapia cognitivo-conductual, una de las premisas es que los pensamientos van a generar emociones y las emociones van a generar conductas. Entonces, pues es importante trabajar con los pensamientos del paciente relacionados con el sueño. Pensamientos como nunca voy a poder dormir bien, nada de lo que haga va a servir para que yo duerma bien, me voy a morir si no duermo, mañana no voy a funcionar si no duermo. Todos estos pensamientos que muchos de ellos son erróneos y muchos no, pero que tenemos que trabajar, ¿no? Con ellos para evitar que el paciente genere mucha ansiedad, mucho estrés y esto puede afectar de manera, pues, un círculo vicioso, afectar más su sueño. Entonces, esta terapia se llama terapia cognitivo-conductual para insomnio. Entonces, trabajamos con la conducta del paciente, con la parte cognitiva, y es una terapia muy efectiva para controlar el insomnio. Y ya solamente si es necesario, pues nos podemos apoyar de algún fármaco, obviamente dentro de un grupo de especialistas. Yo particularmente soy psicóloga, yo no medico, pero en la clínica de sueño pues contamos con psiquiatras, neurólogos, neumólogos, otorrinos, pediatras, odontólogos, eh, en fin, estoy omitiendo seguro muchos, pero tenemos una gran cantidad de especialistas, algunos médicos, otros no médicos, todos con alta especialidad en medicina del sueño, que eso es lo más importante. Si tienen un problema de sueño
y van con un psiquiatra, busquen uno que tenga alta especialidad en medicina del sueño. Lo mismo con un neurólogo, o lo mismo con un otorrino, laringólogo, un neumólogo, etcétera. Entonces, bueno, nos apoyamos como un equipo interdisciplinario y de ser necesario, pues sí podemos ofrecerle al paciente algún tratamiento farmacológico. Pero ojo, si les dan un fármaco para dormir, tienen que preguntar dos cosas. ¿Cuánto tiempo me lo puedo tomar? Porque estos fármacos no están diseñados para tomarlos por periodos prolongados, porque generan tolerancia y adicción, y paradójicamente generan insomnio a la larga. Y dos, cuando me lo va a pasar, o sea, me lo tomo ahorita, duermo bien unos días, unas semanas, y cuando me lo quite, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, esas dos preguntas son fundamentales porque esto obliga al especialista a darle otro tratamiento. Lo que nosotros hacemos es iniciar un tratamiento cognitivo-conductual para insomnio, que sabemos que es muy efectivo, pero ojo, no es rápido. El paciente no empieza a dormir rápido. Y si mi paciente ya tiene la necesidad de dormir ya, mañana, esa noche, pues entonces podemos apoyarnos de un fármaco que se lo vamos a retirar a las 2 semanas, 3 semanas, pero que cuando se lo retiremos, como ya le iniciamos el tratamiento cognitivo-conductual, el paciente no va a tener recaídas, ¿no? Eso sería como lo ideal, porque ¿qué pasa si solamente le damos el fármaco? Pues cuando lo retiremos, cerca del 70% de los pacientes van a tener una recaída de insomnio, ¿no? Okay. En el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos porque lo que generalmente sucede es que van aumentando la dosis, empiezan a combinar medicamentos, y entonces ya llegan con nosotros con 4 benzodiazepinas, un insomnio de 10 años, ¿no? Y bueno, pues aunque sí los podemos corregir, pues obviamente el paciente pues ya le sufrió todo ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante para el tema como del insomnio. Mencionaste otro trastorno del sueño, el ronquido. Y qué bueno que lo mencionas porque mucha gente piensa que roncar es normal, ¿no? Incluso cuando oímos a alguien roncar decimos, mira, está tan profundamente dormido que hasta está roncando, ¿no? Okay. Entonces, bueno, para compensar un poco las cosas de género, el ronquido y la apnea de sueño es más frecuente en hombres y también va aumentando la frecuencia con la edad. Entonces, roncar no es normal. Una persona que ronca es porque hay una obstrucción de su vía aérea superior, que puede deberse a varios factores, a algunos tejidos blandos o a que el paciente tenga un cuello corto y ancho, a que tenga acumulada grasa alrededor del cuello, a que tenga amígdalas grandes, a que tenga alguna desviación septal, en fin, hay diferentes niveles en la vía aérea que pueden estar afectados y por eso el paciente ronca. Pero cuando roncamos, muchos pacientes, además de roncar, presentan algo que llamamos apneas o hipopneas de sueño, que son pausas o disminución de la actividad respiratoria cuando estamos dormidos. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Piensen en la persona que conocen que más ronca, pues se escucha normalmente como un ronquido muy fuerte, ¿no? Está roncando y de repente silencio y de repente viene uno mucho más fuerte que los anteriores, ¿no? Las Okay. pacientes hasta nos dicen, lo tengo que mover porque de repente hasta le cuento y ya cuando veo que llega a 30, 40 segundos ya lo muevo porque ¿no? Dicen, ¿no? Los pacientes. Entonces, estas apneas de sueño hacen que el paciente no esté respirando bien, que no oxigene bien y que no duerma bien. Entonces, además de despertarse muy cansado cuando despierta por la mañana, porque su sueño no fue reparador, es decir, durmió mucho tiempo en sueño ligero y poco tiempo en sueño profundo y sueño mor, pues va a tener otros síntomas como se va a levantar a orinar varias veces en la noche, se va a despertar con dolor de cabeza, se va a despertar con boca seca, a lo largo del día va a tener mucho sueño, inclusive se puede quedar dormido cuando no lo desea. Son los pacientes que se quedan dormidos manejando, que tienen accidentes automovilísticos, o pacientes que se quedan dormidos en el trabajo, inclusive en juntas, ¿no? En cosas en donde tienen que estar claramente alertas, se quedan dormidos porque pues su sueño es muy poco reparador. Pero además de esto, la apnea de sueño y el ronquido representan un riesgo cardiovascular bien importante. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, en este caso, a diferencia de los pacientes con insomnio, en este caso sí les mandamos a hacer el estudio de sueño, prácticamente, bueno, lo necesitarían todos, ¿no? Los que roncan y sospechamos de una apnea obstructiva de sueño.
Y entonces es cuando hacemos esta polisomnografía de la que les platiqué, ¿no? Hace un rato. Okay. Existe un estudio alternativo que es una poligrafía ambulatoria, que es un estudio un poquito más simple, en donde solo se registra la actividad cardiorrespiratoria, sin registrar electroencefalograma ni músculo del cuerpo. Este estudio nos sirve muy bien para el diagnóstico de apnea, siempre y cuando sepamos elegir al paciente bien. Cuando es un paciente con alto riesgo de tener una apnea severa, a ese paciente se la puedo mandar. Pero si tengo un paciente en el que tengo un poco de duda, pues mejor le mando a hacer la polisomnografía completa, ¿de acuerdo? Y el tratamiento, bueno, pues en el caso de la apnea obstructiva de sueño, el tratamiento es utilizar una mascarilla que se llama CPAP, que son sus siglas de presión aérea positiva continua, que les ayuda a respirar mientras están dormidos. Esto en pacientes con una apnea severa. Y esto quiere decir que tienen más de 30 pausas respiratorias por hora de sueño. Uh-huh. Entonces esta mascarilla se la coloca en su nariz o nariz y boca, va conectada a una compresora de aire completamente silenciosa, que tiene un humidificador que humedece y entibia el aire, y esta compresora pues va a tener varios niveles de fuerza para que el aire salga. Uh-huh. Entonces, no es oxígeno como tal, muchos pacientes pues lo confunden con oxígeno. No es realmente oxígeno, es por supuesto aire con su porcentaje normal de oxígeno, pero en realidad es aire a presión. La diferencia es que el aire entra con fuerza. Entonces, imagínense ustedes que tienen un popote y que este popote pues lo presionan ligeramente, entonces está cerrado, pues si le soplan con suavidad, pues no va a pasar el aire, ¿verdad? Pero si le soplan con fuerza, ¡pum!, se va a abrir, ¿no? Eso es lo que hace el CPAP, mantener Oh, okay. la vía respiratoria abierta para que todo el tiempo esté entrando y saliendo el aire. Entonces el paciente duerme, descansa, se reduce el riesgo cardiovascular, ¿no? Deja de levantarse a orinar, ya no está irritable, ya no se queda dormido, en fin, le cambia la vida verdaderamente el CPAP. Okey. Oiga, ¿y también es posible, o sea, alguien que ronca mucho, se puede operar? Porque, justo llevé a mi perrita al veterinario y es una pug, y me dijo: "No, es que a mi perrito lo operé para que no ronque, porque le podía generar, riesgo cardiovascular, etcétera". ¿Se puede en las personas también? Mira, de hecho, hace algunos años era como uno de los tratamientos que se utilizaban mucho, mucho, las cirugías. Sí hay cirugías para apnea de sueño, pero hay que nuevamente valorar muy bien al paciente, escoger al paciente muy bien, hacerle varios estudios antes de la cirugía para que nosotros sepamos si esa cirugía pues le va a servir o no. También es importante mencionar que las cirugías de sueño últimamente se están orientando a lograr que el paciente tolere el CPAP. Entonces, a veces el paciente no tolera el CPAP por algún tejido que está obstruyendo, que sí se puede remover quirúrgicamente. Pero ojo, eso no es como lo opero para que ya no ocupe el CPAP, más bien lo opero para que tolere el CPAP, ¿no? Ah, okey. Nosotros que la cirugía sí pueda ser un tratamiento que los cure, por decirlo arriesgadamente de alguna manera, ¿no? Por Okey. ejemplo, los niños que roncan y que tienen apneas de sueño y que al valorarlos tienen las amígdalas hipertróficas, unas amígdalas muy grandes que no vemos ni la parte del medio entre las amígdalas, por ejemplo, son pequeñitos que si los operan, le hacen una amigdalectomía, sí pueden mejorar completamente su respiración durante la noche, ¿no? Se les quita el ronquido, se les quitan las apneas, son pequeñitos que hasta crecen de repente gracias a que ya empezaron a dormir bien, ¿no? Entonces, no es normal roncar a ninguna edad y en el caso de los niños, una cirugía sí puede ser la opción de tratamiento para resolver el problema. En el caso de los adultos, valorándolo muy bien y casos muy particulares, sí también puede ser una cirugía, pero insisto, eso sí es algo que se tiene que dar un muy buen seguimiento y valoración para que sepamos Médica. que va a funcionar. Uh-huh. Okey. Bueno, otro de los más comunes es el sonambulismo. Em, en ese caso, ¿por qué pasa? ¿Por qué hay personas sonámbulas? Claro. Mira, sí, el sonambulismo es un trastorno que llamamos parasomnia, que, bueno, está en el bloque de los trastornos que
Llamamos así porque son eventos que ocurren durante el sueño, ¿no? Que no deberían de ocurrir, eventos bizarros, eventos indeseables que ocurren mientras estamos dormidos. Las parasomnias, particularmente unas que son las parasomnias de activación, incluyen el sonambulismo, los terrores nocturnos, que es cuando los pacientes empiezan a gritar y como a defenderse y parece que algo los está atacando, y los despertares confusos, que son cuando medio se incorporan, se sientan y empiezan como a hablar y a preguntar cosas, pero llevan un discurso muy desorientado y un discurso muy poco lógico, Sin ¿no? sentido. Ajá, exactamente. Entonces, estas tres parasomnias de activación las vamos a ver más frecuente en niños y, de hecho, en niños pueden ser benignas, es decir, que no necesariamente obedezcan a una patología particular y se les va a quitar con el neurodesarrollo. Más o menos en la adolescencia ya debe de haber desaparecido estos eventos. El pico, digamos, máximo de estos eventos está entre los 5 y los 8 años y luego pues ya empieza a disminuir hasta que llegan a la adolescencia y han desaparecido. Entonces, muchas veces son benignos, a pesar de esto sí existen tratamientos, ¿no? Porque por supuesto que afectan sobre todo la calidad de sueño de los papás, ¿no? Entonces, cuando tenemos un niño con una clara parasomnia de activación, entonces, pues le damos higiene de sueño y le damos técnicas de relajación y también tenemos que aumentar el tiempo total de sueño. Con esto, normalmente el niño disminuye sus parasomnias de activación en frecuencia. Ahora, es importante que hagamos un buen diagnóstico también, porque si bien puede ser una parasomnia de activación que es benigna, que se va a quitar con el neurodesarrollo, que no requiere gran intervención clínica, también se puede tratar de otras patologías que sí requieren un tratamiento particular, ¿no? Por ejemplo, pues están algunos trastornos de movimiento como la epilepsia nocturna, que se puede llegar a confundir particularmente con el terror nocturno y que en realidad pues eso sí es patológico, sí requiere un diagnóstico y un tratamiento, en este caso completamente farmacológico, ¿no? Bueno, además de algunas medidas conductuales, pero particularmente un tratamiento farmacológico. Entonces es importante hacer un buen diagnóstico. Lo podemos hacer clínicamente si un paciente tiene estos eventos de sonambulismo, pero son escasos, digamos que lo hace un par de veces al mes y son eventos que pues duran cierta cantidad de minutos y los presenta más en la primera mitad de la noche, que es cuando hay más sueño de ondas lentas y el paciente no los recuerda, en fin, o sea, como que nosotros hacemos preguntas dirigidas para saber las características puntuales de los eventos. Entonces podemos nosotros concluir si es una parasomnia de activación, ¿no? Y cuando tenemos alguna duda, hay que hacer un estudio y hay que grabar un evento y hay que descartar alguna otra patología. En el caso de los adultos, no es benigno, sí hay que darles un tratamiento porque puede ser potencialmente peligroso Peligroso. para ellos y para los demás. Entonces tenemos una gran Ok. cantidad, no en México, pero en la literatura internacional tenemos una gran cantidad de casos médicos legales de pacientes que durante un periodo de sonambulismo manejan, hacen actos ilícitos, ¿no? Pueden llegar a tener conductas sexuales violentas, inclusive pueden llegar a matar personas mientras están en un periodo de sonambulismo. Entonces, en un adulto sí es muy importante que reciba un tratamiento conductual, pero también tratamiento farmacológico en muchos casos para reducir los episodios de sonambulismo y por supuesto pues tener todas las medidas de seguridad alrededor del paciente, ¿no? Ok. Pasando al otro trastorno que me parece muy interesante es cuando decimos que se nos subió el muerto. ¿Qué pasa a nivel corporal cuando sentimos que se nos ha subido el muerto? Claro, mira, estas se llaman parálisis ¿También de... es un trastorno? Sí, bueno, puede ser un síntoma como parte de otro trastorno de sueño o puede ser un síntoma aislado, más que un trastorno. Son las parálisis de sueño. Aquí lo que está ocurriendo cuando estamos en una parálisis de sueño es que estamos en sueño MOR, ¿no? Que ya yo les decía que es donde soñamos, pero recuerden que también les dije que es donde perdemos el tono muscular, no nos podemos mover. Entonces, lo que sucede durante una parálisis de sueño es que la conciencia llega ligeramente antes que el resto del tono muscular y tal, y entonces por algunos segundos
estoy parcialmente consciente, porque tampoco es una conciencia plena, estoy parcialmente consciente de lo que está sucediendo, pero no me puedo mover. Entonces trato como de mover mis brazos, mis piernas, no lo logro. Inclusive puedo sentir una opresión en el pecho, ¿no? Que me dificulta respirar. Y no solo eso, muchas veces las parálisis de sueño se acompañan de alucinaciones. Entonces, de ahí el nombre de se me subió el muerto y a lo largo de diferentes países, todos tienen que ver con cosas mágicas, porque el paciente, además de despertar y de no poderse mover, puede llegar a ver cosas que no existen. Puede sentir que alguien está hablándole, puede sentir que alguien camina alrededor de la cama, puede sentir que un animal brinca a su cama, entonces sienten con toda claridad cómo se hunde el colchón. En fin, pueden ver cosas, sentir cosas que no existen. Entonces, por supuesto que pues no podía faltar toda la explicación relacionada con seres fantásticos, mágicos, muertos, etcétera, ¿no? Pero en realidad, esas alucinaciones que estamos teniendo son las ensoñaciones del sueño humor, ¿no? O sea, estamos en un estado, en una transición entre sueño, humor y vigilia, y entonces tenemos algunas características del sueño humor, como las ensoñaciones, la atonía muscular, ¿no? Que no me puedo mover, pero también tengo algunas características de vigilia, como estar parcialmente consciente. Entonces, eso es una parálisis de sueño. Las parálisis de sueño pueden generar mucha angustia a los pacientes, pero una vez que se les explica qué es, normalmente la angustia disminuye. Y esto es necesario porque a veces hasta les genera insomnio tener parálisis de sueño porque no se quieren dormir o están muy ansiosos de Por dormirse, miedo. da una parálisis, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parálisis de sueño. Ya les decía yo que se puede presentar de manera aislada o como síntoma de otro trastorno. De manera aislada, pues justo así las llamamos, parálisis de sueño recurrentes, y hay tratamientos tanto farmacológicos como conductuales para trabajarlas, ¿no? También es importante que el paciente no se desvele, que evite tomar una gran cantidad de activadores, que duerma más tiempo, que reduzca sus niveles de ansiedad. Esto lo podemos hacer con técnicas de mindfulness, de imaginería, en fin, ¿no? Respiración, etcétera. No necesariamente con fármaco, vaya. Y esto le ayuda mucho al paciente a reducir la frecuencia de las parálisis de sueño. Pero cuando un paciente tiene parálisis de sueño, siempre es bien importante hacer una valoración clínica porque puede ser un síntoma dentro de otro trastorno de sueño, particularmente una hipersomnia que se llama narcolepsia, que son Okay. pacientes que independientemente del tiempo que duerman de noche, durante el día tienen mucho sueño. Entonces son pacientes que tienen como ataques de sueño a lo largo del día y entonces de repente se pierden y se quedan dormidos por algunos minutos, aunque no lo deseen. Y puede ser, me quedé dormido en la clase, manejando, en el trabajo, ¿no? Entonces son pacientes que se quedan dormidos súbitamente y que su siesta dura poquito tiempo y despiertan y tienen la sensación inclusive de haber soñado, ¿no? Porque justo entran a sueño humor. Entonces, Oh, muy rápido. entra a sueño humor muy rápido. De hecho, recuerdan que les dije que en la noche un sujeto sano se queda dormido y entra a sueño humor entre 90 y 120 minutos. Bueno, pues estos pacientes pueden entrar a sueño humor en cuestión de minutos. Se quedan dormidos y a los 7 minutos ya entraron a sueño humor. En el Ya día están soñando. quedan dormidos y entran a sueño humor, ¿no? Porque tienen una deficiencia de una neurohormona, de un péptido que su función es mantenernos despiertos y evitar que se presente el sueño humor, ¿no? Entonces son las orexinas. Otra sustancia que no hemos hablado de ella, las orexinas. Las orexinas, su función principal es mantenernos despiertos, pero también tiene un efecto como de rebote para evitar el sueño humor. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos suficientes orexinas? No podemos mantener la vigilia normal y estable, es decir, nos estamos quedando dormidos y nos quedamos dormidos en sueño humor, ¿no? Justamente. Y entonces tienen parálisis de sueño, tienen somnolencia durante el día, siestas involuntarias y tienen otro síntoma muy peculiar que se llama cataplegia, que es cuando estos pacientes ante una emoción fuerte, una emoción normalmente positiva, sienten una pérdida o disminución del tono muscular. Entonces, en los casos más graves se caen al suelo, empiezan a reírse, a carcajadas y de repente, ¡pum!, se caen al suelo, ¿no?
En casos menos graves, pues solamente requieren sentarse o agarrarse para no perder el equilibrio, para no sentir que se caen, ¿no? Entonces, esta cataplegia en realidad también son fragmentos del sueño MOR, es la atonía muscular del sueño MOR, ¿no? Entonces son como manifestaciones del sueño MOR en la vigilia, tanto las parálisis de sueño, las alucinaciones y la cataplegia, ¿no? Qué loco. Ahorita que lo pienso, creo que sí me ha pasado. Igual he tenido algún episodio de que entro muy rápido en sueño. Pues sí, el MOR, el que dice, que es REM o es el mismo REM y MOR. O son las siglas en inglés, Rapid Eye Movement Ah, ok. y movimientos oculares. Ah, ok. Fíjese. Esta narcolepsia es más Bueno, frecuente en adolescentes. ¿sí? Entonces, ahí es donde nos metemos también un poquito en problemas porque pues, de repente los papás vemos que nuestro adolescente está durmiendo más, pero todos sabemos que los adolescentes duermen más, ¿no? Sí, Y entonces es como, pues es normal. normal. Uh-huh. Sí, sí, no se ve como un problema. Oiga, doctora, una pregunta. Usted, como profesional de esto del sueño y a lo mejor sus colegas, ¿tienen alguna rutina nocturna para un mejor sueño? Es decir, no sé, a lo mejor hacer ejercicio de noche o de mañana, apagar las luces, subir la temperatura, no sé, ¿alguna rutina en específico que sigue para tener un sueño reparador? ¿Un mejor sueño? Claro. Mira, hay una rutina de sueño que nosotros recomendamos dentro de la higiene de sueño, que es justo pues evitar activarse con luz cerca de la hora de dormir, ¿no? O sea, no utilizar como televisión y computadora. Evitar hacer ejercicio en la noche, porque eso también nos activa. Y evitar las sustancias activadoras, ¿no? Particularmente la cafeína y otras sustancias activadoras. Eso como que todos, o sea, es parte de la higiene de sueño que todos recomendamos. Cuando ya el paciente tiene otro trastorno como insomnio, pues ya damos técnicas muy peculiares y particulares para cada problema. De manera personal, pues eh, sí tengo una rutina, digamos, o sea, sí tengo muy claro lo que no puedo hacer para evitar que duerma mal esa noche. Particularmente yo y la cafeína no somos buenas amigas, entonces yo me tomo café en la mañana, pero ya después de esa hora ya no me tomo otro café. Y cuando me voy con mis amigas a tomar café y echar chisme, pues es inevitable porque pues es parte, pues ya sé que probablemente la voy a pasar mal en la noche, ¿no? Entonces, y si en la noche es como, chin, ya me acordé, ¿no? Soy tan sensible a la cafeína que aun cuando no sepa que la tomo, me afecta el sueño, ¿no? A veces por ejemplo, tomamos un té verde que pensamos que ese no nos va a quitar el sueño y también tiene una gran cantidad de cafeína, ¿no? Entonces, particularmente lo que yo más pongo atención es justo en la cafeína, ¿no? Por ejemplo, hace ya algunos meses, mi esposo me subió un té un día en la noche, me lo tomé, era un té esta florecita blanca, se me fue el nombre, que dan mucho ¿Manzanilla? en las comidas chinas, este, Ah, un ¿cuál té será? que inclusive es relajante, ¿no? Okey. Entonces me lo tomé y me dio insomnio. Y entonces, por supuesto que a la mañana siguiente corrí a ver la cajita del té y era un jazmín. Era un té de jazmín con té verde. Entonces, Okey. ¿no? Entonces, como, tenía té verde el té que me diste, ¿no? Entonces, pues él Sí. tampoco leyó, él nada más leyó té de jazmín y así te vas a las letras chiquitas, te das cuenta que tiene té verde, pero esto es muy frecuente, ¿eh? Entonces les recomiendo a todos que justo lean lo que van a tomar porque es muy frecuente que haya mucha cafeína en lo que consumimos. Yo particularmente la cafeína no la tolero bien, entonces sí tengo que poner mucha atención. Pero por ejemplo, hablando como de manera personal, mis rutinas y tal, lo que creo que sí no he hecho tan mal es justo con mi hija, ¿no? Como que con mi hija sí tengo rutinas muy particulares y le quito los equipos electrónicos a ciertas horas, ¿no? Y a lo largo de su vida, pues dependiendo de su edad, a veces mis amigas se burlaban de mí y me decían, ¿cómo duermes a tu hija a las 7 de la noche? O sea, parece que ya estás tan cansada de ella que dices, ya, que se duerma temprano. Y digo, no, tiene 3 años, se tiene que dormir esa hora, ¿no? Pero no duerme a esa hora, entonces era como muy curioso que todo el mundo me decía, ¿por qué la acuestas a esa hora? Y entonces, pues bueno, eso sí como que he tenido mucha atención de manera particular en que su sueño sea como de lo mejor. Okey, perfecto. Igual a lo mejor, no sé,
También pasa que cuando tomamos agua, pues obviamente nos vamos a estar despertando, igual no sería recomendable que tomes agua a lo mejor, ¿no? Exactamente. Eh, Sí, se recomienda que tomemos máximo 8 onzas de agua en las últimas 2 horas antes de irnos a dormir. Entonces, pues a veces es difícil calcularlo en onzas, pero imagínense una mamila, ¿no? Y entonces esas medidas son las onzas justamente, entonces bueno, pues estamos hablando de un vaso, ¿no? Un vaso pequeño. okey. Y esta parte de a lo mejor inducir el sueño de manera natural, sin necesidad de pastillas, ¿cómo lo podría hacer una persona promedio? De decir: "Quiero dormir mejor, pero, no quiero meterme nada de pastillas, quiero hacerlo de la forma más natural posible y con lo que está más al alcance". ¿Qué podría hacer así sin tener que meterse en a lo mejor hay unas personas que no tienen para pagar un especialista, etcétera? ¿Qué puede hacer la persona promedio para dormir mejor? Pues mira, técnicas no farmacológicas, creo que lo más importante es dejar de utilizar equipos electrónicos antes de irnos a dormir, ¿no? La televisión, la computadora, el celular, que ahorita es como pues lo que más hacemos antes de dormir. Si tú preguntas a la gente, ¿qué haces una hora antes de irte a dormir? O sea, yo creo que el 98% te van a decir ocupar el El celular, teléfono. la computadora o la televisión, ¿no? Entonces, de manera no farmacológica creo que sería una de las medidas fundamentales. ¿Por qué? Porque estos equipos electrónicos emiten una gran cantidad de luz, particularmente luz azul, que es la frecuencia Okey. de onda que activa mi cerebro. Entonces yo le estoy mandando ahí la información a mi cerebro de que es de día y mi cerebro pues inhibe la liberación de melatonina porque hay mucha luz azul en el ambiente e interpreta que es de día. Entonces lo primero que yo les recomendaría es definitivamente eso. Dos, pues ya decía también el tema del ejercicio. A veces pensamos que si hago ejercicio en la noche va a hacer que me canse físicamente y que duerma mejor. Sin embargo, para la mayoría de las personas, hacer ejercicio por la noche lo que hace es generar una sobreactivación física. Entonces, Okey. tampoco voy a dormir adecuadamente, ¿no? Y finalmente, pues ya lo mencionamos mucho, el tema de los activadores. No nada más es la cafeína. Recuerden que es el té verde, el té negro, el té rojo, los ¿El refrescos, alcohol también? el alcohol, el cigarro. Entonces, si lo último que hacemos es fumarnos un cigarrito antes de irnos a dormir, bueno, la nicotina también tiene un efecto activador muy potente, ¿no? O si me duele la cabeza y me tomo una cafeaspirina, pues ya me estoy tomando ahí cafeína. Entonces hay que tener como cuidado con lo que bebemos y lo que comemos, porque todo eso nos puede activar. Esto tendría que ayudar a empezar a dormir cada vez mejor. Si a esto le agregamos, por ejemplo, una rutina de sueño, que es como hacer ciertos pasos en el mismo orden antes de irme a dormir para ir condicionando a mi cerebro a que se acerque la hora de dormir, pues eso va a ayudar también a que cuando ya nos metamos a la cama, pues nos relajemos. Otro punto importante es no utilicen la cama para otra cosa que no sea intentar dormir o tener conducta sexual. Entonces no vean la televisión en la cama, no lean en la cama, no platiquen en la cama, no coman en la cama. Hay que tratar de dejar la cama a que el cerebro asocie cama con dormir. Entonces eso también nos va a ayudar. Y finalmente todas estas técnicas de relajación, de mindfulness, de meditación, ¿no? Que yo particularmente les recomiendo mucho que lo aprendan a hacer en el día, es decir, que empiecen a practicarlo en el día y ya cuando, digamos, tengan un poquito de experiencia, cuando ya no les sea tan difícil meditar, ¿no? Por ejemplo, pues ya lo hagan en la noche, ¿no? Y entonces podemos meditar, no tiene que ser 20 minutos, una hora, puedes meditar 10 minutos y con eso verdaderamente va a tener un efecto en mi sueño. O ejercicios de respiración para relajación, ¿no? Estos ejercicios donde tomamos aire por la nariz en 5 tiempos, lo retenemos 7 tiempos y luego lo sacamos por la boca en 9 tiempos. Con unas 3 veces que lo hagamos, de verdad que ustedes mismos van a sentir cómo se calman, disminuye frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Es como un relajante muy, muy potente. Entonces, podemos intentar eso. Ya en cuestiones, digamos, farmacológicas, pero no de medicamentos restringidos, hay una gran cantidad en el mercado. Pueden encontrar, por ejemplo, algunos preparados de hierbas como la valeriana, que si bien que se ha descrito que efectivamente tiene efectos sobre el sueño, o sea, sí ayuda a dormir, ¿no? Pues es importante siempre no automedicarnos, ¿no? Entonces, aunque sea algo naturista, ¿no? O por ejemplo la hierba de San Juan.
La hierba de San Juan también se ha demostrado que tiene efectos muy positivos del sueño. Sin embargo, la hierba de San Juan en particular puede llegar a interactuar con una gran cantidad de medicamentos y reducir su efecto. Entonces, por ejemplo, si están tomando algún medicamento para la hipertensión y toman hierba de San Juan, puede afectar el efecto del medicamento Okay. antihipertensivo, es decir, que no se controle bien su presión. Entonces, ese es el gran problema de repente automedicarnos, inclusive que con cosas que decimos, esto es naturista, esto no nos afecta, ¿no? Entonces me lo voy a tomar porque es naturista, puede llegar a ser hepatotóxico, puede interactuar con otros medicamentos. Entonces, ya para el tema farmacológico sí recomiendo que mejor busque una valoración. Ok, cero pastillas sin un especialista, ¿verdad? Oiga, doctora, y a lo mejor hace rato mencionaba lo de, tu cuerpo detecta que es hora de dormir por la temperatura. ¿Se podría, no sé, aplicar algún baño caliente por la noche y a lo mejor funcionaría? Porque pues es difícil que alguien tenga clima, ¿no? También. Claro, mira, sí podría funcionar baño, aunque hay cosas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, ubicas estos cojincitos de semillas que se calientan en el microondas. Ajá, Estos son como muy fáciles de conseguir, hasta de hacer, ¿no? ok. Entonces, yo los recomiendo mucho con mis pacientes. Es un cojín de semillas, lo meten a calentar en el microondas 2 minutos o dependiendo de la potencia. Y entonces se la pueden poner en algunas partes de su cuerpo, ¿no? En la espalda, en el cuello, ¿no? En la cadera, en las rodillas. Esto va a relajar muscularmente, pero también va a aumentar la temperatura de manera no activa. Entonces puede ayudarte a relajar y a dormir. Meter los pies Ok. en agua caliente, ¿no? También lo va a hacer. Eh, pues sí, tomar una bebida caliente, aunque recuerden, no mucho líquido y que no tenga cafeína, por supuesto, también te va a ayudar. Entonces, pueden ser cosas más simples para aumentar la temperatura, no necesariamente el baño, porque algunos pacientes con el baño se activan. Entonces, pues también hay que como identificar, Ok. ¿me relaja el baño? Sí, pues entonces lo puedo usar, ¿no? Ok. Bueno, perfecto. Pues yo creo que ha sido muy profunda con todas sus explicaciones y me da mucho gusto porque creo que la gente va a quedar encantada con este episodio. A mí me ha encantado, la verdad es que mucho conocimiento de parte de usted y pues ojalá que pronto podamos hacer otro episodio. Igual voy a dejar ahí dejo la puerta abierta a usted para que ojalá que próximamente se pueda hacer otro episodio con ya dudas específicas a lo mejor de la gente, etcétera, o un tema un poquito más en específico y súper profundo. Claro, claro que sí, hay muchísimos temas que podemos hablar. Con todo gusto te acepto la invitación y quisiera aprovechar a tu audiencia para platicarles de un evento que vamos a tener por el Día Mundial del Sueño. Cada Okey, año, el último viernes del año, en este caso particularmente es el 17 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Sueño. Entonces, todas las clínicas de sueño del mundo, ¿no? Porque es un evento mundial, hacemos alguna actividad para conmemorar el Día Mundial del Sueño. Particularmente este año, la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, en colaboración con la Clínica de Sueño de la UAM, en la cual yo también colaboro, la Clínica de Sueño del Hospital, del Centro Médico ABC, el Centro de Sueño y Neurociencias y muchos otros participantes que van a estar colaborando con nosotros, vamos a hacer el Sleep Fest, el primer Sleep Fest. Y bueno, pues la idea okey, de este Sleep Fest es hacer justamente una feria de salud enfocada en el sueño. Entonces tendremos muchos talleres dirigidos a público general, talleres desde talleres muy activos de higiene de sueño, de terapia cognitivo-conductual para insomnio, vamos a hablar de sueño en bebés, además de los talleres vamos a tener conferencias y mesas de discusión, entonces vamos a hablar de sueño en bebés, el apnea de sueño, tendremos un taller de CPAPs, esto que les platicaba del equipo, para que ustedes conozcan, lo usen, vean cómo se pone, cómo se limpia, etcétera. En fin, vamos a tener una gran cantidad de especialistas reconocidos internacionalmente para que ustedes como público general se acerquen y puedan conocer todo lo que vamos a hacer. Se va a hacer en la Ciudad de México. Este evento lo vamos a hacer en sábado, el siguiente sábado del Día Mundial del Sueño, que es el 18 de marzo. Va a durar todo el día. Va a ser sábado para que pues, la gente pueda ir y estar en todas las conferencias, en todos los talleres.
involucrarse, aprender, preguntar. Además vamos a tener expositores, entonces pues tendremos una zona en donde podrán conocer diferentes clínicas de sueño, pero también diferentes productos que ayuden a dormir, ¿no? Como Ok. aromaterapia, como esto que les platicaba de algunas otras técnicas de algunos proveedores, como no les dije, pero unos lentes que emiten una gran cantidad de luz y nos ayudan a despertar, o lentes que bloquean la luz azul y nos ayudan a dormir. En fin, tendremos una gran cantidad de expositores de diferentes proveedores y clínicas de sueño, haciendo actividades para que ustedes conozcan más de las clínicas de sueño y más de la medicina del sueño. Entonces, bueno, va a ser desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde el sábado 18 de marzo en la colonia Nápoles. Entonces, si tú me lo permites, cuando tengamos más información y los pósters informativos, te los envío para que los puedas compartir. Claro, claro que sí. De hecho, está muy padre. Yo no sabía que había un día mundial del sueño, pero bueno, entonces, pues todos tienen la invitación abierta. La mayoría de audiencia que me sigue, pues es de acá de donde somos, de San Luis Potosí, pero pues igual puede haber alguna persona que nos vea por allá de Ciudad de México para que se den una vuelta. Y si no son de Ciudad de México, pues que viajen, ¿verdad? Que vengan, también vamos a estar transmitiendo en vivo algunas Ah, ok. actividades, algunos talleres, entonces vamos a estar transmitiendo el podcast en vivo en ese momento. Entonces, bueno, estén al pendiente de la página del Centro de Sueño y Neurociencias, porque ahí pueden ver todas las actividades que vamos a hacer. Ok, perfecto. No, pues nada más agradecerle la invitación. La verdad es que muy padre este episodio. Esperemos que pronto se pueda dar otra colaboración y que ese evento del sueño sea un éxito. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y cuando quieras hacemos otro episodio. Perfectísimo. Muchas gracias, doctora. Igual aquí voy a dejar todas sus redes sociales para que la sigan, que es más bien el de la clínica, ¿verdad? El de Descansar Mejor. Exactamente, sí, Descansar pasa El mejor. Centro de Neurociencias, y pues bueno, ahí tienen las redes sociales, y si tienen alguna duda, ya saben, se pueden dirigir con la doctora Yoale. Muchas gracias, doctora, y nos vemos. Hasta Bye luego. bye, gracias a ustedes.